Hola amigos de SysMac Studio, este nuevo vídeo va a petición de un compañero del canal que me hace una pregunta acerca de cómo, bueno, pues es un poco una pregunta de estructuración de SysMac Studio, y es lo que quiere saber. Me dice literalmente, bueno, que él añade un botón, ¿vale? En una ventana de código. Dice que no le aparece la estructura de la subrutina asociada, ¿vale?, al evento click de este. Vale, me pregunta por la versión, me dice cuál versión está utilizando, la 1.6. Os doy también toda esta información para todos los que seguís de vez en cuando pues estos vídeos, para sacar esa información que os hace falta para seguir avanzando en vuestros proyectos con SysMac Studio. Bueno, he preparado un proyecto que tengo por aquí, que tiene mucho HTML, y creo que por aquí se va a poder ver básicamente cuál puede ser el problema. Supongo que, bueno, nos posicionamos en el HTML para ver un poco si, por ejemplo, en alguna pantalla que tenga alguna subrutina en algún botón, ¿de acuerdo? Esto es un programa bastante grande, ¿de acuerdo? No se asusten. Vale, vamos a ver aquí, por ejemplo, el botón de salir. Normalmente se le asocia, ¿vale?, pues una subrutina o directamente aquí para ver las subrutinas rápidamente, para ver las acciones, ¿vale? Y para trabajar con el objeto con muchísimas más propiedades, con más atributos, ya lo sabéis, está el botoncito que le damos aquí, perdón, aquí, ¿vale? Y ahora si me quito el careto, yo siempre le doy a estos dos botones. Bueno, hay uno que ya por defecto lo muestra, a veces depende de la versión, ¿no? Vale, ya nos aparecen aquí debajo que se va a poner la barra de grabación, qué casualidad. Bueno, aparece aquí debajo, ¿vale? Aparecen más opciones, sobre todo aquellas opciones que son de trazabilidad, ¿vale?, del objeto. Las que pertenecen, por ejemplo, pues a eventos y acciones que podemos hacer con el objeto, moverlo, hacerlo desaparecer, que cambie de color. Esto depende del objeto, ¿de acuerdo? Y aquí básicamente ya tenemos lo que sería una estructura, o sea, lo que tendríamos una llamada a una subrutina. Bueno, cuidado con esto. Aquí lo importante es conocer el ámbito de uso de todos estos objetos al final. Y cuando hablo de objetos no son de los botones también, son de hasta cuánto llegan, por decirlo así de una manera muy vulgar, ¿vale? O hasta cuántos son efectivos o pueden llegar a leer, o en qué determinados espacios del programa se leen las subrutinas, ¿vale? Se leen las funciones públicas, las funciones privadas, porque no solo son subrutinas. Podemos crear prototipos con SysMac Studio y asignarles, ¿vale?, pues una disponibilidad o no. Luego también hablamos de poder, a partir de estos prototipos, ¿vale?, pues obtener información, ¿vale?, con unos límites, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente, área de diseño es esta de aquí, que ya la conoces, ¿sabes? Supongo que la conoces, Xavier, y todos los compañeros, está más que vista. Y área de códigos es esta de aquí, ¿de acuerdo? Vamos allá. Este es el área de códigos explícita para este page, ¿de acuerdo? Es decir, aquí irán todos los códigos referidos a este page en concreto, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no vamos a poner subrutinas que no afectan este page, es decir, no es un script universal, sino que cada page o cada componente que vas creando del HTML, pues se le asigna este tipo de pantallas por donde luego también pasará el programa y leerá en el caso de que haya algo, obviamente. Vamos a hacer aquí en lo que diríamos que es preparar, cómo prepararlo, o cómo identificar, o cómo sabemos que SysMac Studio no va a tener ningún problema con la subrutina, es identificándolas de manera adecuada. Eso es lo primero. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos subrutinas globales, lo estáis viendo en el botoncito de aquí, ¿vale? Y podéis crearlas por grupos también, ¿vale? ¿Esto qué te va a permitir? Esto te va a ayudar muchísimo, primero, a no cagarla, ¿vale?, a la hora de asignar las subrutinas con los botones y a tenerlas creadas. Es decir, que aquí puedes tener 50 subrutinas creadas perfectamente, ¿vale?, para asignarlas a los distintos pages. Esto primero.
como si te das cuenta, esto ya es distinto al área, ¿vale? De códigos del page, ¿de acuerdo? Se trata de otra área en la que se declaran estas subrutinas globales, pero solo las que atienden a este tipo de grupo, que le podemos cambiar el nombre, ¿vale? Perdón. Con esto que quiero decir que usted podría identificar todas las subrutinas que pueden aparecer en su aplicación industrial, ¿de acuerdo? Y etiquetarlas, categorizarlas. De esta forma, si es un fabricante industrial o si está produciendo mucha maquinaria, o sea, está produciendo mucha maquinaria igual o diferente, pero muchas unidades son iguales, lo que le va a permitir es solo con este template de subrutinas poder luego llevarlo a las otras máquinas de una manera portable, rápidamente y fácilmente. Y solo con modificarlo en una vez sería efectivo para todas las máquinas. Es decir, no tendrías que modificar cada máquina. Bueno, he explicado ya que esto sería el área para realizar este tipo de declaraciones. Volvemos al page. Vamos al botón donde tiene la subrutina que yo le he asignado, pero que estáis viendo que no está aquí, ¿vale? Las subrutinas globales, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, es otro espacio de ámbito de uso distinto y que llegará, ¿vale? Dentro de lo que es el ámbito de uso de SysMac Studio, que esto es muy importante saber hasta dónde llega la potencia de la salida de la información que vamos a ver, o cuáles son los objetos que nos permiten, porque hay muchas cosas que dices, ostras, estoy esperando este dato y no sale, ¿por qué no lo veo? A lo mejor no se puede ver porque lo estás declarando o porque ese ámbito de uso de esa variable o de ese objeto pues llega hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Para entendernos así un poquito. Vamos al botón, vamos a las acciones. Tengo aquí una, si yo aprieto directamente, bueno, en primer lugar, esto, el formato que tiene, este pequeño formato que se crea aquí, ¿vale? Tiene que prevalecer, ¿vale? Si no será un error, ¿vale? Un error que señalará siempre SysMac Studio. Cuando le damos al desplegable, ¿vale? Bueno, perdón, aquí me lo borra, no quería hacer esto. A ver si... Ay, ahora, vale. Cuando vamos al desplegable, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer es una cosa muy interesante, que mucha gente no lo sabe. Y es, por ejemplo, si yo tengo... esta es la subrutina como opciones, ¿de acuerdo? Tú seleccionas aquí la acción que tú quieres, si quieres que sea una subrutina la que quieres ejecutar del botón, mirar si hay acciones que se pueden hacer con el botón, ¿de acuerdo? Y ya están predefinidas, que es lo mejor. Y esto te ayuda un montón a no engorrar el código, ¿de acuerdo? A no meter más historietas, porque la verdad es que es muy sutil llevarlo con este tipo de acciones que ya propone SysMac Studio y que se pueden añadir al objeto. Yo si quiero añadir, por ejemplo, una subrutina, ¿vale? Pues me iría a la llamada de la subrutina, ¿de acuerdo? Y me pediría el nombre, ¿de acuerdo? Como no sé el nombre, si es el caso que he hecho el estudio, o sea, me estoy poniendo a programar y lo estoy haciendo así un poquito a la ligera, ¿de acuerdo? No hay un post preparatorio, perdón. Entonces, claro, no sabes el nombre de la rutina, puedes poner aquí prueba, ¿vale? O podemos poner aquí subroutine, vamos a seguir así un poco, ¿vale? Group 0 o sin group 0, ¿de acuerdo? Subroutine, prueba. Group, no quiero poner group, quiero poner prueba. Prueba, ¿de acuerdo? Y básicamente cuando le demos cuando pinchemos aquí al librito este que sale a la tecla, a ver, yo es que tengo un poquito de demora cuando estoy con el grabador de pantalla que graba este vídeo y me va un poquito lento. Vale. Bueno, lo primero que sucede es que no lo detecta, ¿vale? Pero aunque no lo detecta, esto ha sido el efecto un poco del tiempo que pasa, ¿vale? Pero aún así, aunque no la tenemos declarada, él automáticamente nos declara en función del nombre que hemos puesto en la pantalla anterior, la subrutina, y ya aparece identificada en la hoja de códigos
¿vale? O en el espacio de códigos que tenemos, como veis, en este page en concreto, de donde se está llamando la subrutina, ¿de acuerdo? Que la llama ese botón en concreto. Mirad, también una cosa que también a veces por ahí he comentado. Ahora os voy a decir un detalle también que a lo mejor os puede ayudar. Que yo aquí no lo tengo representado todavía, porque como lo tengo siempre en la cabeza y lo aplico siempre al final. En lugar de hacerlo al principio, lo aplico al final. Pero bueno, lo aplico y ya veréis que si os parece bien la idea. Bueno, aquí hay una cosa interesantísima y ahora no recuerdo si estaba por aquí. Creo que sí. Era utilizar el filtro. No, el filtro no. A lo mejor lo cuento en el siguiente vídeo, pero bueno, hay una pestaña por aquí que te permite ver el page, ¿vale? Que has creado por objetos, con todos los objetos, ¿de acuerdo? Entonces es más fácil irte por objeto, ya te salen todas las propiedades, que ir a pincharlo si te lo conoces de memoria, ¿de acuerdo? Porque al final si lo diseñas y vas más rápido con este menú que aparece aquí. Bueno, estaba diciendo que ahora al crear la subrutina, esto lo podíamos haber hecho o bien igualmente desde la casilla o bien desde el elemento este, ¿de acuerdo? Con esta prueba podemos hacer lo mismo, ¿vale? En lugar de prueba, subrutina en motor, ¿vale? Si ahora nos vamos de nuevo al paint, podremos asignar esta subrutina que hemos creado directamente en la página de código sin ir. Claro, lo podemos hacer, es recíproco. Esto al final es como tú te adaptes. Si yo ahora quisiera... uy, ya estaba, pero me he ido. Si yo ahora quisiera introducir otra subrutina, ahora en la barra de búsqueda, al solo pulsar las letras por las que empieza la subrutina, te van a aparecer todas las que ya están creadas en ese page en concreto. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, o sea, esta la hemos llamado subrutina, la ves, y como ves, todas las que empiezan por la S empiezan a aparecerte aquí a listarse. Una vez se listan, pues tú solo tienes que seleccionar la que quieres aplicar en ese objeto, por ejemplo, la que hemos creado, ¿de acuerdo? Y básicamente pues ya habíamos creado esto. Importante, he creado, mira, 0, 1 y 2. Este es el índice de las acciones del objeto. Y sí tiene preferencia. Es decir, el 0, aparte de que es el 0, está ahí porque es el primero. Y ustedes me entienden. El número 1 y el número 2 se ejecutarán, ¿vale? Preferentemente y posteriormente cuando se hayan sucedido los anteriores. ¿De acuerdo? Así que si estás esperando un resultado o el resultado depende de la conjunción o la suma de varias subrutinas, cuidado con esto, ¿de acuerdo? Porque sí que importa el orden, así como también cualquier acción que quieras hacer sobre el objeto. Ahora lo quiero ocultar, ¿vale? Pues si hay una subrutina con prioridad que tienes que colocar antes de ocultar el objeto, pues sencillamente con hacer clic puedes moverlo arriba o abajo y esto cambiará el orden de prioridad, ¿vale? Ahora este lo he movido abajo, ¿de acuerdo? Ahora este lo quiero mover uno más abajo y a este lo quiero mover más abajo. Es decir, al final quiero ejecutar primero el motor, luego la prueba y luego lo que sea, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo, ¿vale? Y de esta forma has cambiado el orden de ejecución de las subrutinas en el caso de que sean subrutinas, porque podría aquí crear, por ejemplo, incrementar una variable, ¿de acuerdo? Y me pide qué variable y el valor que en cuanto incrementaríamos, ¿de acuerdo? Todo esto se puede hacer directamente en los códigos de Sigma Studio. En Create Variable esta, si nos vamos a la subrutina, podemos jugar con esta con este léxico, con este formato que tiene Sigma Studio. ¿Vale? Es un poquito así Visual Basic mezclado con no sé, aquí le he dado sin querer. ¿Vale? Como estaba diciendo, podrías aplicar, ¿vale? Algo así, creo que era la variable, por ejemplo, myVar, ¿vale? Y el valor en el que queremos incrementarlo sería 1, ¿de acuerdo?
Y esto, ¿de acuerdo? Sería hacer lo mismo que hacerlo en la, digamos, en el listado de acciones que tiene el objeto, con la salvedad de que ya no lo tienes que listar, ¿de acuerdo? A lo mejor ya está aquí, obviamente lo tienes que listar para que se ejecute, pero me refiero que aquí, desde aquí también puedes utilizar ese tipo de acciones para hacer cambiar otras variables dentro de esa subrutina, ¿de acuerdo? Sin que por ello se convierta en una subrutina diferente que necesites. Es decir, yo aquí incremento variable y lo hago a partir de este, y como incrementar, decrementar, y todas las que ya están predefinidas las puedes utilizar en el page de códigos, ¿vale? De cada objeto page general, ¿vale? Porque ya sabemos que tiene dos partes, la parte de diseño y la parte de códigos. Bien, ¿qué pasa en la parte de códigos? Os explicaba. Si me voy a la parte de códigos, ya sabéis que desde aquí accedéis de manera rápida. ¿Qué hago yo aquí para que esto no sea una despedida de cosas y de... Bien, yo no lo tengo prototipado, pero siempre de todos los jamases, siempre lo prototipo todo. ¿Por qué? Porque, como te digo, de aquí 4 meses vuelvo a abrir el programa y se trata de que no estés todo... se trata de hacer programas modulares que no estés todo el día como un egipcio descifrando códigos, sino que sea bastante legible. Entonces, yo lo que hago aquí es lo siguiente, ¿vale? Y lo hago así un poco teniendo en cuenta el orden que llevaríamos en un lenguaje de programación de alto nivel, como puede ser C++, como puede ser otro, como puede ser Python, ¿vale? Como puede ser C, como puede ser otro. Lo primero que hago aquí son declarar las constantes generales de este page, ¿de acuerdo? Cuidado con el ámbito de uso. ¿Por qué? Porque estas constantes podrán ser válidas o podrán ser llamadas desde otros espacios del programa o de la aplicación, desde otros pages. Pruébalo y déjamelo en los comentarios. Así tenemos diálogo. Bien, lo primero que hago es preparar las constantes aquí, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Si hay que declarar variables globales, ¿vale? También voy a poner var global, aunque esto es un poco... no puedo llamarlo así, creo. Hay palabras que están reservadas, ¿vale? Var, lo voy a llamar. Aquí declaramos las variables, ¿de acuerdo? Otra cosa que declaro son los prototipos, en casi hay que declararlos, ¿vale? Lo que es la cabecera del prototipo se declara aquí. ¿Qué más declaramos aquí? Bueno, básicamente, a no ser que tengas aquí constantes o que hayas utilizado, podemos declarar estructuras, prototipos, que es lo único que sí que me dejaba. Y creo que con esto, pues, básicamente está lo principal, ¿de acuerdo? Para llevar un orden. Bien, ahora viene lo bueno. ¿Qué hago después? Porque hay muchísimas cosas, ¿vale? Porque aquí se van a juntar botones con funciones privadas, como estáis viendo aquí. Aquí tengo una función privada, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en esta parte un poco del trabajo modular, estructurado, por ejemplo, hemos dicho que pondríamos prototipos, pues todos los prototipos que aparecen en el page serían numerarlos aquí, quedarían numerados en la parte superior, ¿vale? Digamos que de la cabecera. Esto tendría pues una cabecera, ¿vale? La que pusiera el autor, la versión, qué hace esta cabecera en concreto en 4 o 5 líneas, nada de Quijotes ni cosas de estas. Y básicamente los datos principales, la fecha de la última revisión, esto es muy importante, y a partir de ahí empezaría a estructurar todos estos puntos, ¿de acuerdo? Si hay que estructurar alguna información, hay que declararla y que se empezaría a hacer esto. Después de todo esto yo hago lo siguiente, para no volverme loco. Lo primero que pongo son los botones, ¿vale? Aquí pongo los botones.
Y esto para que veáis si yo lo hago así y me da igual que digáis que está feo, pero sé dónde acaba una cosa, dónde empieza la otra y no me vuelvo loco. Me lo pongo así un poquito largo. ¿Por qué? Porque cuando hago el scroll veo las rayitas, no me voy fijando en nada de aquí, me importa una leche, voy buscando el scroll y ya sé dónde están, ¿vale? Dónde empieza un punto o dónde acaba otro y demás. Bien, los botones sería lo que pongo aquí, que son los que reciben a veces la mayor carga del trabajo, ¿de acuerdo? Del HTML, pero también esto no tiene nada que ver, pueden ser otros elementos también que tengan un poquito de carga de código. Vale, a continuación tenemos los botones, aquí vamos a poner, bueno, yo pongo las gráficas, ¿vale? Y en cuanto a botones, ¿de acuerdo? Entendemos lo que son los botones, ¿vale? Casillas de verificación, ¿vale? Botón de opciones. Lo voy a llamar botón, pero es una casilla de opción, ¿vale? En la que señalamos o lista, vamos a poner una lista de selección por si hay que hacer listas, cargar listas, valores en las listas para que luego el usuario a través de la máquina pueda seleccionar, pues por ejemplo, envasados, ¿vale? Pues el envasado de 50 litros, de 200 litros, ¿vale? Cosas así. Entonces aquí pondría, por ejemplo, este es el objeto lista de opciones, lo pondría así. Casillas de verificación, lista de opciones y así que recuerda así un poco más que podamos utilizar en el HTML importantes y el resto que está así un poco asociado a los botones lo puedes poner quizás también en la parte de botones y también diferenciadas por sub, ¿vale? Vale, ya. Aquí he repetido que serían las gráficas, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos también por aquí importantísimo, que ya son los prototipos o funciones, ¿vale? Prototipos o funciones, de aquí hay que destacar las públicas, las privadas. Entonces, claro, yo sí soy consciente de aquí del código ya que tenía mi page, ¿vale? Me voy organizando, pues mira, constantes, acabo de ver una, la tiro para aquí arriba, ¿de acuerdo? Y la quito de aquí abajo, obviamente. Estoy arreglando un poco el código en base a lo que os estoy comentando. Mira, tengo una función privada, pues lo meto aquí, ¿vale? Y me la quito de aquí, ¿vale? Aquí me viene VS botón idioma, mira, un botón, ¿vale? Es una subrutina que me determina en base... me va a hacer un cambio de idioma, ¿de acuerdo? Vale, pues muy bien. Además, esto es una subrutina que hemos dicho que es de un botón, pues me la llevaría a los botones y la dejaría aquí, ¿de acuerdo? Y me la quito de la parte para que no esté duplicada, ¿de acuerdo? Me la quito de aquí. Bueno, aquí tenemos otra función, mirad, aquí ya aparece uno de los prototipos que utilizo muy básicos, que es para saber qué leches hace la función, ¿vale? Aquí no estamos haciendo un paso por referencia, ni un paso por valor, no estamos pidiéndole a la función que haga un retorno de la información y como no tiene ninguna trazabilidad de lo que estamos haciendo, se trata de una básica subrutina, ¿de acuerdo? En la que, perdón, el móvil. En la que no requiere que hagamos una mayor, digamos, pues, un mayor tratamiento de la información, ¿de acuerdo? Es una cosa muy básica, vamos. Pero, bueno, es una subrutina, ¿vale? Que pertenece, ¿vale? Al grupo, que no lo he nombrado, ya que estábamos aquí, se me ha olvidado poner las subrutinas, hemos puesto las funciones, pues lo podemos poner detrás de las funciones, podemos poner subrutinas o como queráis, ¿de acuerdo? Esta página de códigos se va a ir ejecutando, ¿de acuerdo? A medida también que se van produciendo las acciones programadas en la página de diseño,
¿vale? Entonces todo lo que programas que se hace en la página de diseño, si no se declara aquí o no se siente que está reflejado aquí, se va a traducir básicamente en un error, ¿de acuerdo? Es decir, si estoy moviendo una constante que no está declarada, ¿vale? Por mucho que quiera... al final, si lo estandarizamos todo y lo modularizamos, es muchísimo mejor encontrarlo todo. Como comentaba, ya la rutina esta, la subrutina, pues la dejo por aquí, pero sí que habría que separarla. Y bueno, os hablaba de los pequeños prototipos que, pues para saber un poco de qué va un poco el tema. Bueno, acordaos que esto no son comentarios, ¿vale? En esta parte de la zona de programación de Sigma Studio, que curioso, que utilizamos dos barras y en el otro lado sí que es bueno, y en este lado no es bueno. Estas cosas las tienen que mejorar mis amigos de OnROM, cachis en la mar. Supongo que será ya tedioso pasar esto por el... No lo sé, yo creo que será tedioso y por eso no lo han... ¿Sabes? Porque hay a veces que en estos programas tan grandes pasar a hacer símbolos y conversiones creo que es lo más difícil que lo que es en sí el programa. Entonces, espero que te haya ayudado este vídeo, porque la verdad es que no sabría decirte más si es que este es el error tuyo, que no lo, porque creo que no tiene nada que ver con la versión de Sysmac Studio. En todas las versiones de Sysmac Studio se provee de esta pantalla de códigos, de las pantallas me refiero de la pantalla de diseño y la pantalla de códigos, y además que están unidas, son hermanitos, no se pueden ir la una de la otra. Entonces, cuando tengas esto, que sepas que puedes hacerlo de muchas maneras o utilizar una estrategia, como te he comentado. Aquí yo lo he llamado subrutinas globales, pero puedo utilizar subrutinas globales, de acuerdo, predefinidas, y luego aquí simplemente las voy a poder asociar, de acuerdo, como habéis visto que me aparece la subrutina del grupo 0, de acuerdo. Entonces, básicamente puedes preparar y luego con el manejador simplemente asignas y irías mucho más rápido, pero bueno, esto depende también de la máquina, de la aplicación, de lo que quieras llegar a hacer. Y creo que añadiría para finalizar que sí que tienes en la referencia de Sigma Studio, en el manual, sí que tienes un diagrama, una infografía bastante buena, informativa, de lo que es el ámbito de uso de lo que es y lo que representa el entorno de desarrollo de Sigma Studio. Y ahí se ve perfectamente que es visible y cómo de visible es y dónde de visible es cada absolutamente objeto que tiene Sigma Studio. Y además esto te ayuda un montón para comprender qué fallo estás cometiendo, ¿vale? Que estos fallos son perfectamente... A mí a veces me suele... A veces dices, hostia, ahora, este tío, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no sale allá? ¿Sabes? Y dices, hostia, que se olvidó. Es muy común, es muy común que se pueda perder un poco a veces la trazabilidad, Y bueno, espero que te haya ayudado el vídeo. Muchísimas gracias por comentar, por haber visto algún vídeo locura de estos, de Sigma Studio que hago. Y encantado. Si te ha quedado alguna duda, ¿sabes, Xavier? Te invito también a que me vuelvas a escribir. Este vídeo lo he hecho expresamente por ti, para solucionar, pero bueno, como siempre, la información para toda la comunidad, por si viene alguien detrás y tenía esta duda o cree que ha aprendido algo en este mini tutorial, un poco de lo que son las subrutinas y todo esto. Luego lo podemos profundizar más si queréis, o me lo pedís, ¿vale? Cómo trataríamos o cómo crearíamos funciones tanto públicas como privadas, cuál es el ámbito de uso de ellas, ¿de acuerdo? Y cómo se enlazan, digamos, con nuestros textos o con nuestro entorno de diseño. Muchísimas gracias, que paséis un fin de semana excelente y ya lo sabéis, cualquier duda me la dejáis por allí, por los comentarios. Que yo sabéis que cuando tengo un huequecito, porque tengo un montón de información de Sigma Studio, pero la verdad es que el tiempo me ahoga ahora mismo y es bastante complicado dedicarme al canal, así que yo lo siento mucho, pero
Poco a poco estos vídeos sí que los voy a hacer porque sí que no quiero perder vuestra atención. Para mí es muy importante si en cualquiera de estos minutos de este vídeo te ha podido ayudar a cualquier propósito de tu proyecto. Besazo, nos vemos en el siguiente.